Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar, ¿sí?, con nuestra serie de videos de neurología. Ya estamos cerca de completar el 100% del temario. Quedarían un que otro tema más de neuro, pero cada vez falta menos, ¿sí? El día de hoy vamos a ver cefaleas y algias faciales, ¿sí? Una guía, como digo, general, una guía rápida y, reitero, para profundizar en este tema, voy a dejar la bibliografía que utilicé para realizar esto, en donde ustedes pueden ir y profundizar en el caso de que esta presentación les haya sido insuficiente o que necesiten más información, ¿sí? Así que, luego de haber dicho esto, vamos a iniciar diciendo que las cefaleas constituyen uno de los motivos de consulta más frecuente en neurología y medicina general. Estas se dividen a su vez en cefaleas primarias, donde no hay una causa estructural identificable, y una cefalea secundaria, que sí es debida a una patología subyacente. Entonces, para tener algo importante en la mente es que la mayoría de las cefaleas son benignas, o sea, son primarias. Pero el desafío clínico es no perder las secundarias potencialmente graves. Sí, en otras palabras, nosotros cuando venga un paciente con cefalea tenemos que descartar lo peor, ¿sí?, lo que puede terminar con la vida del paciente, ¿sí? Descartamos las cefaleas secundarias graves y, si no encontramos causas, probablemente sea una cefalea primaria, ¿sí? Bien, las consideraciones a tener en cuenta es que todo paciente con cefalea debe evaluarse los signos de alarma. Por ejemplo, un inicio súbito de tipo como un trueno, por ejemplo, la cefalea nueva en pacientes con más de 50 años, que tenga fiebre, rigidez de nuca, déficit neurológico focal, papiledema, inmunosupresión, o paciente oncológico que empeora en decúbito o al despertar, o que empeora de tipo progresivamente, ¿sí?, con el pasar de los días, semanas, meses. Y si hay banderas rojas, tengo que pensar en una causa secundaria hasta demostrar lo contrario. En cuanto a la clasificación, como bien dijimos, tenemos a las primarias, como la migraña, que es la más importante, la cefalea tensional, la cefalea en racimo, o también algunos la conocen como clúster, y otras como la trigémino autonómicas. Las cefaleas secundarias van a ser las relacionadas a la hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, tumores, hipertensión intracraneal, infecciones como meningitis, encefalitis, arteritis de células gigantes, glaucoma agudo, sinusitis, entre otros. Como vemos, las cefaleas secundarias yo tengo que descartar siempre, ya que, como vemos, son patologías realmente que comprometen la vida del paciente en minutos, horas o incluso semanas, ¿sí? Pero primero tenemos que empezar con la fisiopatología general del dolor de cabeza, ¿sí? Y podemos decir que el dolor cefálico se origina principalmente en estructuras sensibles, como la dura madre, los vasos intracraneales, el nervio trigémino, ¿sí? Y el principal mediador es el sistema trigémino vascular, ¿sí?, con liberación de, por ejemplo, el CGRP, o, desglosando, ¿sí?, ese acrónimo, péptido relacionado con el gen de la calcitonina. También la liberación de sustancia P o neuroquininas, que esto va a generar vasodilatación e inflamación neurogénica. Entonces, mencionando más que nada a la migraña y preguntándonos qué es la migraña, es una cefalea primaria recurrente, pulsátil, unilateral en la mayoría de los casos, asociada a síntomas neurológicos y autonómicos. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que saber que hay una activación del sistema trigémino vascular, liberación de la CGRP. También hay una sensibilización central y una disfunción cortical, dando los síntomas con aura, ¿sí? En cuanto a la clínica, es una cefalea pulsátil. Lo puse en negrita, en letra negrita, para que quede como información que ustedes deben recordar. La duración es alrededor de 4 horas hasta incluso 3 días. Empeora con la actividad física, esto es importante. El paciente puede tener náuseas, incluso vómitos, fotofobia o fonofobia, ¿sí? La luz le molesta, el sonido fuerte le molesta, entonces esto es importante. Y si la manifestación clínica es acompañada con aura, ¿sí?, alrededor del 30% de los pacientes va a tener síntomas visuales, como va a haber escotoma, va a haber zigzag, ¿sí?, esto lo va a manifestar el paciente. Va a tener ciertos síntomas sensitivos y síntomas del lenguaje. El diagnóstico lo hacemos más que nada clínico, con los criterios de ICHD-3, que lo dejé ahí plasmado, que estos criterios salieron ya en el año 2003, o sea que ya tienen muchos años en la práctica clínica, ¿sí? En donde importa son los primeros 4 puntos de este score. Y en cuanto al tratamiento, en una crisis aguda de una migraña, ¿no?, podemos usar AINES como ibuprofeno o triptanes, ¿sí?, como por ejemplo el sumatriptán, ¿sí? También antieméticos como la metoclopramida,
que puede ser tanto vía endovenosa como vía oral, y profilaxis, que va a ser indicada si es mayor o igual a 4 crisis por mes. Podemos utilizar, por ejemplo, un betabloqueante, como el propanolol, fármacos como el topiramato, la amitriptilina, o también bloqueadores del CGRP, que vendrían a ser fármacos, como bien dice ahí, nuevos, o los fármacos innovadores también se lo suelen llamar. Entonces, no dar opioides en migraña, ya que esto genera cronificación y también rebote. En cuanto a la cefalea tensional, ¿qué podemos decir? Bueno, como bien dice la palabra, dolor de cabeza más tensión. Entonces, si uno lo razona de esa manera y no intenta, digamos, complicarse la vida con definiciones, se va a dar justamente por tensión muscular más una sensibilización periférica, en donde el paciente va a venir con un dolor opresivo en tipo de banda, que suele ser bilateral, no suele haber relación con náuseas y tampoco empeora con la actividad física. El tratamiento suele ser con AINES o amitriptilina, que se suele dar más que nada en el profilaxis. La cefalea en racimo, o también como algunos lo conocen, en clúster, más que nada se da por activación del hipotálamo posterior, dando una clínica característica con dolor excruciante unilateral, orbitario, ¿sí? Generalmente se relaciona a la órbita, que dura entre 15 a 180 minutos en racimo, porque hablamos de brotes, agitación, ¿sí? El paciente no puede estar quieto, síntomas autonómicos, como lagrimeo, rinorrea, tosis, miosis, ¿sí? Entre otros. Tratamiento, evidentemente en las crisis se suele administrar oxígeno al 100%, también fármacos como el sumatriptan subcutáneo, y hacemos profilaxis con bloqueantes de los canales cálcicos como el verapamilo. Por otro lado tenemos a la arteritis de célula gigante, un tema que se suele ver en más que nada reumatología. ¿Y cómo yo recuerdo esto, doctor? Bueno, un paciente de 50 años con cefalea nueva, claudicación mandibular, pérdida visual. En el laboratorio mi paciente va a presentar una BSG muy elevada y el diagnóstico hago mediante la toma de biopsia de la arteria temporal, ¿sí? El tratamiento urgente en estos casos sería prednisona, ¿sí? Este corticoide que podemos dar por vía oral, ¿sí? Entre 40 y 60 miligramos día, y si hay un compromiso ya visual, utilizamos su forma activa, ¿sí? La metilprednisolona, por vía ya endovenosa. En cuanto a la hipertensión intracraneal, suele ser una cefalea más que nada matutina, con la característica de los vómitos en proyectil y también la presencia de papiledema, ¿sí? En el fondo de ojo. Las causas de hipertensión intracraneal son varias, pero podemos mencionar a los tumores, trombosis venosa cerebral, hidrocefalia, entre otras. El tratamiento generalmente es la descompresión, utilizando manitol, acetozolamida o neurocirugía si corresponde, ¿sí? Entonces, es una patología también para los neurocirujanos. En cuanto a las algias faciales, acá tenemos sin duda a un conocido en la neurología, que es la neuralgia del trigémino. ¿Cómo va a venir el paciente? Con un dolor lancinante tipo descarga eléctrica, ¿sí? Que tiene segundos de duración y que va a estar gatillado, o que va a empezar más que nada cuando el paciente hable, cuando el paciente come o cuando el paciente se toca la cara, ¿sí? En segundos inicia ese dolor. En cuanto a la fisiopatología, obviamente hay una compresión de tipo vascular del nervio trigémino, ¿sí? Del quinto par craneal. El tratamiento se suele usar carbamazepina, ¿sí? Hasta 1200 miligramos día como primera línea, o también la oxcarbazepina, que suele ser una alternativa, o la cirugía, ¿sí? Por descompresión microvascular. Acá dejé un cuadro comparativo, ¿sí? De todos los que hemos hablado, ¿sí? Las principales cefaleas y también las algias faciales, para que puedan capturar y de esa manera también tengan a mano y de manera rápida las características importantes, como por ejemplo la frecuencia, la edad típica, el sexo frecuente, más en mujeres o en varones, eso también es importante, el inicio, cuáles son bruscos, como por ejemplo en racimo, la neuralgia del trigémino, súbito en la hemorragia subaracnoidea, la duración, ¿sí? La localización periorbitario temporal o unilateral en la cefalea en racimo, el tipo de dolor, en algunos es pulsátil como la migraña, en otros es opresivo como la tensional, otro es muy intenso y perforante como en el caso del clúster, otros generan descarga eléctrica, pensamos ya en trigémino, y otro es la peor cefalea de su vida, la hemorragia subaracnoidea.
la intensidad generalmente o extremadamente intensa en la cefalea en racimo o clúster. La actividad física empeora por irritación meningia en el caso del HSA, o en la migraña también, que vemos que el ejercicio empeora. Las náuseas y los vómitos, dijimos que está frecuente en la migraña y muy frecuente en el HSA. La fotofobia o la fonofobia, muy frecuente en la migraña, con aura, generalmente hasta el 30% de los pacientes con migraña. Los desencadenantes, como vemos, el estrés suele estar generado, ¿no?, y relacionado más que nada en la cefalea tensional y la migraña, y la ruptura neurismática en el HSA. Y así tenemos varios ejemplos más, los desencadenantes, como dijimos, la exploración neurológica, como vamos a encontrar, los estudios diagnósticos, generalmente clínico, en la migraña, en la cefalea tensional, en el clúster. Y ya necesitamos neuroimágenes, obviamente, para la parte de la neuralgia del trigémino, BSG y PCR positivas más biopsia en arteritis, y una TC sin contraste más punción lumbar, más menos punción lumbar en realidad, para la HSA. El tratamiento en agudos, que es lo que doy, AINES y triptanes en la migraña, AINES generalmente en la cefalea tensional, oxígeno al 100% más su sumatriptán subcutáneo en el caso que se disponga, en la clúster, las carbamazepinas en el trigémino, corticoides inmediatos en el caso de la arteritis de células gigantes, ya que es una enfermedad reumatológica, entonces se relaciona con la inflamación. Y en la HSA, sin dudas, neurocirugía y cuidados en unidad de terapia intensiva. Y la profilaxis, bueno, propanolol, por ejemplo, en la migraña, amitriptilina en la tensional, verapamilo, como dijimos, en el clúster, carbamazepinas, ¿sí?, en la patología del trigémino, arteritis de célula gigante, corticoides, y prevención del vasoespasmo, obviamente, en el HCA. Una imagen representativa de las cefaleas, sí, que también se puede dar por sinusitis, como dijimos. Ahí vemos que el dolor del hueso, las cejas y los pómulos. La cefalea en racimo, como habíamos dicho, un dolor que se concentra generalmente en la órbita por tensión, ¿sí?, una tensional, que dijimos que era bilateral en banda. Y la migraña, que es ese típico dolor en hemicráneo, ¿sí?, que se da también relacionado a náuseas, incluso vómitos, alteraciones visuales, en el caso de que presente, ¿no?, algún tipo de aura en el 30% de los pacientes. Y nada más, algo para recordar: la migraña con aura, ¿sí?, nuevamente, sumatriptán más AINES, la profilaxis con propanolol, en racimo, oxígeno al 100 más sumatriptán subcutáneo en el caso de que contemos. Como hago la profilaxis con verapamilo, y este bloqueante cálcico, que me dirán si es cardioselectivo o no, ¿sí? Luego tenemos la neuralgia del trigémino, que usamos la carbamazepinas, la arteritis células gigantes, podemos usar la prednisona o su componente activo, la prednisolona, y la hipertensión intracraneal, que podemos usar, como dijimos, descompresivos como el manitol o la acetozolamida. Como conclusiones, ¿qué quiero que se vean ustedes? Que las cefaleas constituyen uno de los motivos de consulta más frecuente en la práctica médica y abarcan desde trastornos primarios benignos hasta enfermedades potencialmente mortales. El abordaje inicial debe orientarse a distinguir entre una cefalea primaria de una secundaria, fundamentalmente, identificando sistemáticamente los signos de alarma que obligan a ampliar el estudio diagnóstico. Entre las cefaleas primarias, la migraña es la entidad más prevalente e incapacitante, seguida de la cefalea tensional y la cefalea en racimo, cada una con características clínicas y tratamientos específicos. Y también dentro de las algias faciales, la neuralgia del trigémino constituye la causa más frecuente de dolor facial neuropático y responde, mejor dicho, de manera característica a las carbamazepinas. El conocimiento de la fisiopatología, sin dudas, especialmente del sistema trigémino vascular y del papel del péptido relacionado con el gen de calcitonina o CGRP, ha permitido el desarrollo de nuevas terapias dirigidas que han mejorado significativamente el manejo de la migraña. Asimismo, el reconocimiento precoz de las entidades como la arteritis de células gigantes o la hemorragia subaracnoidea resulta fundamental para instaurar un tratamiento oportuno y prevenir complicaciones neurológicas graves o irreversibles. Como bien había dicho en el inicio de la presentación, la bibliografía utilizada, ¿sí?, tanto libros de referencia, como bien dije, Farrera-Rossman, Medicina Interna, la de edición 20, el Harrison también, y las guías clínicas que en parte se han utilizado para sacar información y ponerlas y plasmarlas, mejor dicho, también en esta presentación. Además, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu atención. No olvides dar me gusta y compartir con el personal de salud que creas que le resulte útil esta guía rápida de cefaleas y algias faciales. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita, que de esta manera también crece nuestra comunidad, ¿sí? Y activar la campanita, ¿por qué? La campanita la activas para que YouTube así te avise cuando suba nuevamente otro episodio más de lo que es neurología. Además,
No olvides comentar de dónde estás viendo el video, qué profesional sos dentro del área de la salud, si te gustó el video, qué video querés que haga, ¿sí? Respecto no solo a neurología, sino a otro sistema, otra especialidad. Y en base a eso armaré la presentación y la estaré subiendo. También comentá si tenés alguna duda, alguna pregunta, si querés agregar algo. Como digo, voy a estar leyendo y respondiendo a la brevedad. Así que sin más, espero que tengan un lindo día, una linda semana o un lindo fin de semana, dependiendo de cuando estés viendo este video. Así que sin más, gente, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Chau, chau.